Saludos a todos, no importa la hora en que me estén leyendo. Sean bienvenidos y déjenme un comentario de dónde están escuchando esta historia. Y si esta historia les llegó, es porque merece ser contada. Así que síganme para no perderse ninguna otra como esta. El café estaba frío en la taza. Hacía ya 3 horas que la sostenía, sentado en el porche de la casa vieja, mirando la nada que se extendía por la llanura zacatecana. El sol bajaba despacio, tiñendo de naranja las hojas secas del mezquite que mi Lucía plantó antes de partir. 3 años ya. 3 años que esta casa se volvió una tumba de recuerdos. El viento soplaba suave, levantando el polvo rojizo que se pegaba a las tejas y a los muebles. Todo aquí tenía todavía el olor de ella. Jabón de coco en la cocina, lavanda en el cuarto, el perfume barato que usaba los domingos para ir a la iglesia de San José de los Altos. A veces me despertaba por la mañana pensando que la oiría cantar por lo bajo en la cocina, preparando el café con leche que hacía desde los primeros días de casados. Pero lo único que oía era el silencio, un silencio que pesaba más que el sol de mediodía. Mi nombre es Juan Bautista de los Santos, pero todos por aquí me llaman solo Juan de las Vacas. Tengo 52 años, la piel curtida por el sol y las manos callosas de tanto lidiar con el ganado. Nací aquí mismo, en esta tierra rojiza que mi padre compró con el sudor de 30 años trabajando en la hacienda de otros. Aprendí desde chico que la vida no le da tregua a nadie, especialmente a quien nace pobre en el campo mexicano. Me casé con Lucía cuando ella tenía 19 y yo 25. Era la muchacha más bonita de San José de los Altos. Ojos castaños que brillaban cuando sonreía. Cabello oscuro que se recogía en un moño bien hecho. Cada domingo después de misa ella se quedaba en la plaza platicando con sus amigas. Y yo me quedaba de lejos, solo mirando, sin valor para acercarme. Hasta que un día ella vino a hablar conmigo. «¿No te vas a quedar ahí parado para siempre, verdad, Juan?», dijo con esa sonrisa que me hacía olvidar hasta mi propio nombre. Estuvimos juntos 24 años. 24 años de acuerdo, de trabajo hombro a hombro, de sueños compartidos. Ella cuidaba la huerta, las gallinas, hacía el mejor dulce de leche de la región. Yo arreaba el ganado, sembraba maíz y soya en la época correcta, reparaba cercas. Era una vida sencilla, pero era nuestra vida. El cáncer llegó despacio, sigiloso como víbora en el monte. Primero fue un dolor de espalda al que no le dio importancia. Luego la debilidad, la falta de apetito, el adelgazamiento. Cuando lo descubrimos, ya era tarde. Los médicos de Morelia hablaron de tratamiento, quimioterapia, pero la enfermedad estaba esparcida. 6 meses fue lo que aguantó después del diagnóstico. Le sostuve la mano hasta su último aliento. Estaba allí en el hospital, en ese cuarto frío que olía a desinfectante, cuando abrió los ojos por última vez y susurró: «Cuida bien de nuestra tierra, Juan. Ella te va a necesitar». Después de eso, fue como si me hubieran arrancado un pedazo de mí. Volví a casa y todo parecía más chico, más vacío, sin sentido. Las vacas necesitaban cuidado. El campo no podía quedar abandonado, pero yo hacía todo como una máquina descompuesta, funcionando por pura terquedad. Los vecinos venían de vez en cuando, traían comida, se quedaban un poco platicando sobre la lluvia, sobre el precio del ganado, sobre los políticos rateros de Ciudad de México. Pero cuando se iban, el silencio volvía y era peor que antes. Había noches que me quedaba despierto, oyendo a los grillos cantar afuera, el viento meciendo las hojas del árbol de mango en el patio, y pensaba si no sería mejor vender todo e irme lejos, empezar de nuevo en otro lugar, donde cada rincón de la casa no me recordara a ella. Entonces miraba por la ventana y veía la tierra rojiza que ella tanto amaba, el mezquite que plantó, las flores que cuidaba con tanto cariño, y sabía que no podía partir.
Era mi cruz, era mi destino. En aquel atardecer, mientras el café se enfriaba en la taza y el sol se ocultaba detrás de las montañas, yo no sabía que mi vida iba a cambiar para siempre. No sabía que el silencio que me ahogaba hacía 3 años estaba a punto de ser roto por un grito de desesperación que resonaría por el camino de tierra. No sabía que a veces Dios pone en nuestro camino exactamente aquello que necesitamos en el momento que menos lo esperamos. El cielo se puso morado, luego oscuro. Encendí el farol del porche y me quedé allí un rato más, oyendo al mundo dormirse a mi alrededor. Las chicharras comenzaron su canto nocturno. El olor a tierra seca se mezcló con el perfume de las flores de Lucía, que se empeñaban en brotar todo el año. Era una noche común, igual a tantas otras, o al menos eso pensaba yo. Debían ser como las 10 de la noche cuando lo oí. Un grito que rasgó el silencio como cuchillo en tela fina. No era grito de animal. Yo conocía el sonido de todos los bichos de estas tierras. Era grito humano, grito de desesperación. Me levanté de golpe, tirando la taza al suelo. El corazón se me disparó como motor de camión viejo subiendo la sierra. Por un momento pensé que podía ser cosa de mi cabeza. A veces, después de que Lucía murió, oía voces, pasos, risas que no existían. Pero entonces el grito volvió, más cerca, más claro. Era una mujer. Corría dentro de la casa, agarré la linterna grande y la escopeta. No es que fuera a salir disparando a lo primero que viera, pero por estos rumbos nunca se sabe lo que uno puede encontrar en el camino. El bandido no tiene hora ni lugar preferido para aparecer. Salí al patio y escuché con atención. El grito había venido de la dirección del camino principal a unos 500 metros de la casa. Monté en la yegua morena. Era mansa, pero lista. Sabía andar en la oscuridad mejor que muchos cristianos. La hice andar despacio por el camino de tierra, la linterna iluminando el suelo lleno de baches. Fue cuando vi a una mujer corriendo por el camino, tropezando, cayendo, levantándose y corriendo de nuevo. Aún en la oscuridad, vi que estaba en mala situación. La ropa rasgada, el cabello suelto volando con el viento, los brazos balanceándose sin coordinación de quien estaba al límite de sus fuerzas. Y detrás de ella, todavía lejos, pero acercándose, un faro de camión cortando la noche. No lo pensé 2 veces. Hice andar a la yegua más rápido y me acerqué a la mujer. Cuando me vio, dejó de correr y retrocedió, los ojos desorbitados de miedo. «Tranquila, muchacha», le dije, intentando usar la voz más suave que pude. «Soy Juan, vivo aquí cerca. ¿Qué está pasando?» Ella me miró por unos segundos que parecieron horas. Estaba jadeante, sudada, temblando. No debía tener más de 25 años. Morena clara, cabello castaño oscuro, pegado al rostro por el sudor. El vestido amarillo estaba rasgado a la altura de la rodilla. Tenía arañazos en los brazos, una mancha de sangre en la frente. «Por favor», logró decir entre suspiros, «ayúdeme. Él viene detrás». El faro del camión estaba más cerca ahora. Se podía oír el rugido del motor, el ruido de los neumáticos en la tierra apisonada. «Súbete aquí», le dije, extendiendo la mano. «Vamos». Ella dudó un segundo, mirando hacia atrás. Luego agarró mi mano y subió a la grupa de la yegua. Estaba temblando tanto que lo sentía a través de la ropa. Salí del camino principal y tomé la vereda que llevaba hasta mi casa, cortando por dentro del potrero. La yegua conocía el camino con los ojos cerrados. Detrás de nosotros, oí el camión detenerse en el camino, una puerta cerrarse de golpe, una voz de hombre gritando palabrotas que no voy a repetir aquí. «Mi nombre es María», dijo bajito, casi en mi oído, aún temblando. «María de los Dolores, bonito nombre». Respondí haciendo andar a la yegua más despacio, ahora que habíamos salido del camino. «¿Puedes contarme qué pasó?» Ella se quedó callada un rato.
Solo se oía el ruido de los cascos de la yegua en la tierra, los grillos cantando, el viento en las hojas del campo seco. Allá atrás, en el camino, el hombre seguía gritando, pero el sonido se hacía cada vez más distante. Cuando llegamos a casa, la ayudé a bajar de la yegua. A la luz del farol del porche pude ver mejor su rostro. Era más joven de lo que había pensado. No debía tener más de 22, 23 años. Los ojos eran grandes, castaños, pero tenían una tristeza profunda, como si hubiera visto cosas que nadie de su edad debería ver. ¿Quieres un vaso de agua?, pregunté. Ella asintió con la cabeza. Entré a la cocina, agarré agua fresquita del filtro de barro, volví al porche. Se la bebió toda de un trago, como quien no había tomado agua en horas. «Gracias», dijo ella, devolviéndome el vaso. La voz estaba más firme ahora. «De nada. Ahora cuéntame qué pasó. ¿Quién era ese hombre?». María de los Dolores se sentó en la mecedora que era de Lucía. Por un momento, un pinchazo de dolor me atravesó el pecho. Nadie se había sentado en esa silla desde que mi mujer murió. Pero mirando a la muchacha, viendo el estado en que estaba, entendí que Lucía no se importaría. Tal vez hasta se alegraría de ver a alguien necesitando de ese rinconcito de consuelo. «Es mi padrastro». Ella empezó mirando sus propias manos. «Se llama Antonio, pero todos lo conocen como el Tonino de la Taller. Vive en Tepatitlán, tiene un taller mecánico allí». Tepatitlán quedaba a unas 2 horas en coche de aquí, lo suficientemente lejos como para que ella hubiera corrido mucho tiempo. Mi madre se casó con él cuando yo tenía 12 años. Mi verdadero padre murió en un accidente de trabajo cuando yo era pequeña. Al principio parecía buen hombre, trataba bien a mi madre, era cariñoso conmigo. Pero después de que se casaron, ella paró de hablar, se pasó la mano por el rostro como queriendo borrar malos recuerdos. Luego todo cambió. Él empezó a beber más, se ponía violento, le pegaba a mi madre por cualquier cosa, comida demasiado salada, ropa mal planchada, cualquier tontería, y conmigo él. La voz le falló. Vi que le costaba hablar. «No necesitas contar todo hoy», le dije. «Lo importante es que estás a salvo ahora». «No necesito contar», dijo ella levantando los ojos hacia mí. «Usted me ayudó, tiene derecho a saber con quién está tratando». Respiró hondo como quien se prepara para zambullirse en agua fría. «Él nunca me pegó como le pegaba a mi madre, pero hacía otras cosas. Se quedaba mirándome de forma extraña, hacía comentarios sobre mi cuerpo, buscaba pretextos para tocarme. Cuando mi madre no estaba cerca, él se acercaba a mí y me decía cosas feas. Sentí la rabia subirme al pecho. Ese tipo de hombre me daba asco, aprovechado, cobarde, que solo se sentía valiente frente a una mujer indefensa. Mi madre murió el año pasado, cáncer en el hígado. Entonces quedamos solo él y yo en esa casa, y las cosas empeoraron, mucho peores. María de los Dolores se levantó de la silla, fue hasta la barandilla del porche, se quedó mirando la oscuridad. La luz del farol hacía bailar sombras en su rostro. Esta mañana, yo estaba lavando ropa en el lavadero cuando él llegó borracho. Era mediodía y ya estaba chorreando de mezcal. Empezó a decir las mismas cosas de siempre, pero entonces me agarró. La voz de ella se hizo más baja, más triste. Dijo que ya estaba en edad, que no podía quedarse para vestir santos para siempre, que él me iba a enseñar a ser mujer. Intentó besarme a la fuerza. Lo empujé, logré salir corriendo. Tomé el primer aventón que apareció en el camino, una mujer que venía para acá, para San José de los Altos. Ella me dejó en la plaza de la iglesia y entonces me quedé allí sin saber qué hacer. No conozco a nadie aquí, no tengo parientes, no tengo dinero. Cuando oscureció, decidí salir caminando por el camino
a ver si encontraba algún lugar para pasar la noche. Fue cuando oí el ruido de su camión. Ella se volvió hacia mí, los ojos llenos de lágrimas. Me encontró. No sé cómo, pero me encontró. Detuvo el camión frente a mí, se bajó, gritando que iba a regresar a casa, que iba a aprender a comportarme. Empecé a correr y usted apareció. Nos quedamos en silencio un rato. Solo se oía el canto de los grillos, el viento en las hojas, un perro ladrando lejos. Yo miraba a esa muchacha, niña todavía en realidad, y veía a mi propia hija que nunca tuve. Si Lucía hubiera quedado embarazada, nuestra hija podría tener la edad de María de los Dolores. Bueno, dije finalmente, entonces vas a dormir aquí hoy, mañana vemos qué hacer. Ella me miró espantada. Usted no me conoce. ¿Cómo puede confiar en mí? Y tú tampoco me conoces, respondí. ¿Cómo puedes confiar en mí? Ella pensó un poco, luego sonrió por primera vez desde que la encontré. Una sonrisa pequeña, medio avergonzada, pero bonita, porque usted tuvo la oportunidad de lastimarme y no lo hizo, porque me trajo a su casa, me dio agua. Me está escuchando sin juzgar porque sus ojos son amables. Sentí algo extraño en el pecho. Hacía tanto tiempo que nadie me decía algo bueno que casi no sabía cómo reaccionar. El cuarto de huéspedes no tiene mucho lujo, pero la cama es buena y hay ropa limpia, le dije. Mañana platicamos mejor. Cuando ella entró al cuarto y cerró la puerta, me quedé en el porche un rato más pensando. La casa estaba diferente. Tenía sonido de gente, olor a gente, vida de gente. Por primera vez en 3 años no me sentía completamente solo, pero en el fondo de mi mente una preocupación roía. ¿Y si el tal Tonino de la taller decidía buscar por aquí? ¿Y si descubría que ella estaba conmigo? Agarré la escopeta, revisé si estaba cargada, la dejé recargada en la pared cerca de mi cama. A veces hacer lo correcto puede traer problemas, pero a veces no hacer lo correcto puede traer un problema mucho peor para la conciencia de uno. Y yo ya tenía demasiados problemas con la mía. Capítulo 3. Los primeros rayos de sol. Me desperté antes de que cantara el gallo, como siempre, pero esta vez no fue por costumbre, fue por un ruido en la cocina. Por un segundo, el corazón casi se me paró. 3 años viviendo solo hacen que uno olvide lo que es oír a alguien moviéndose por la casa temprano por la mañana. Me levanté despacio, agarré la escopeta recargada en la pared. Fui hasta la puerta del cuarto, abrí una rendija y espié. Era María de los Dolores, de pie frente a la estufa de leña, revolviendo algo en una olla. Se había amarrado el cabello con un pedazo de cordel que encontró quién sabe dónde, y vestía una camisa mía que le quedaba demasiado grande, por encima del vestido amarillo rasgado. Recargué la escopeta en el guardarropa, me vestí y fui a la cocina. Ella me vio llegar y se puso algo cohibida. «Buenos días», dijo bajito. «Espero que no le moleste. Encontré café en la lata. Hice un poco. Encontré huevos en el nido de las gallinas afuera». El olor a café fresco y huevos fritos me llenó la cabeza. Hacía tanto tiempo que no me despertaba con olor a comida preparándose, que por un momento me sentí mareado. «No tenías que hacerlo», le dije, pero la voz me salió más emocionada de lo que quería. «¿Eres huésped aquí?» «No soy huésped», respondió ella, revolviendo los huevos en el sartén. «Soy alguien que debe un favor muy grande y quiere empezar a pagar». Me senté en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde yo tomaba café solo hacía 3 años, pero ahora había 2 tazas, 2 platos, 2 cucharas. Parecía cosa sencilla, pero no lo era. Era como si la casa hubiera vuelto a respirar. María de los Dolores sirvió el café, puso los huevos fritos y unas rebanadas de queso que encontró en el refrigerador. Se sentó frente a mí, en el lugar donde Lucía solía sentarse. «¿Dormiste bien?», pregunté. «Mejor que en mucho tiempo», dijo ella.
Hacía meses que no dormía sin miedo de que él entrara en el cuarto de madrugada. Comimos en silencio un rato. Ella comía despacio, con pequeñas porciones, como si no quisiera que se acabara pronto aquel momento de paz. Yo hacía lo mismo. Había olvidado lo bueno que era comer en compañía de alguien sin el peso del silencio, aplastando todo alrededor. «Juan», dijo de repente, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. ¿Por qué me ayudó ayer? No me conoce de nada. Podría ser una bandida, una loca, cualquier cosa». Pensé en la respuesta. Podría hablar de educación, de hacer lo correcto, de ver a alguien en apuros y no ayudar, pero la verdad era más sencilla y más complicada a la vez. Porque cuando te vi corriendo en ese camino, me acordé de mi mujer, dije. Ella murió hace 3 años de cáncer y en los últimos días de su vida, cuando el dolor era muy fuerte, me hizo prometerle una cosa. María de los Dolores dejó de comer, se quedó mirándome con atención. ¿Qué promesa? Que no iba a dejar que la vida me endureciera el corazón, que si un día veía a alguien necesitando ayuda, le iba a tender la mano, aunque fuera peligroso, aunque fuera difícil. Sentí que se me humedecieron los ojos. Hacía tiempo que no hablaba de Lucía con nadie. Ella decía que cuando uno endurece el corazón, uno se muere un poco por dentro. Y que morir por dentro es peor que morir por fuera, porque quien muere por dentro se vuelve un fantasma en vida. María de los Dolores estiró la mano por encima de la mesa y tocó la mía. Su mano era pequeña, curtida por el trabajo, pero cálida. Ella parece haber sido una mujer muy sabia. Lo era, y muy terca también, dije, y sonreí por primera vez en mucho tiempo. Cuando decidía algo, no había discusión. Fue ella quien decidió que nos íbamos a casar. Fue ella quien eligió dónde construir la casa. Fue ella quien plantó todas las flores del patio. Y usted la dejaba. Yo la dejaba porque sabía que ella siempre elegía bien. ¿Y por qué? Porque quien ama de verdad no manda, no controla, no obliga. Quien ama de verdad protege y cuida. Vi que ella bajó la mirada cuando dije eso. Debía estar pensando en su padrastro, en la diferencia entre un hombre que ama y un hombre que solo quiere tener poder sobre alguien. Después del café, salí a cuidar el ganado. María de los Dolores pidió ir conmigo. Dijo que no quería quedarse sola en casa. Caminamos por los potreros, ella ayudándome a contar las vacas, a verificar si había alguna lastimada o enferma. «¿Cuántas cabezas tiene?», preguntó. 132. No es mucho para los estándares de hoy, pero da para vivir. La tierra es buena, tiene agua todo el año, el zacate crece bien. Ella se quedó observando las vacas pastando, el sol de la mañana iluminando el marrón y blanco de los animales. «Debe ser bonito despertarse todos los días viendo esto», dijo. «Es bonito, pero es solitario también. ¿Usted nunca pensó en casarse de nuevo?». La pregunta me tomó desprevenido. Era algo que los vecinos siempre decían, que necesitaba encontrar otra mujer, que un hombre solo no es bueno, que a Lucía no le gustaría verme consumiéndome de tristeza. Pero viniendo de ella, la pregunta no sonó a reproche. «Lo pensé», respondí, pero siempre llegaba a la conclusión de que ninguna mujer iba a poder ocupar el lugar que Lucía ocupaba en mi corazón. Y no sería justo con ella ni conmigo empezar algo sabiendo que siempre sería la segunda opción. María de los Dolores asintió como si entendiera perfectamente. «A veces uno cree que solo hay una forma de amar», dijo, «que si se pierde a una persona, nunca más se va a poder amar a otra. Pero quizás no sea así. Quizás uno tiene varias formas distintas de amar y cada persona despierta una forma diferente». Era una idea interesante y viniendo de alguien tan joven me sorprendió. Volvimos a casa a la hora del almuerzo. Ella insistió en cocinar de nuevo. Hizo arroz, frijoles, sofrió unas verduras de la huerta. Comida sencilla pero rica.
Tenía un sazón diferente, un cuidado que yo no ponía en mi comida cuando cocinaba solo para mí. Por la tarde, mientras yo reparaba una cerca que estaba rota, ella lavó su ropa en la toma de agua que corría en la parte de atrás de la casa. La vi tendiendo el vestido amarillo en el tendedero junto con mis camisas y pantalones. De lejos, parecía una escena de familia normal. Esposo trabajando, esposa cuidando la casa, la vida siguiendo su curso natural. Pero no era una escena normal. Era una muchacha huyendo de un padrastro abusivo, siendo ayudada por un viudo solitario. La situación entera era extraña, frágil, llena de peligros que aún no podía calcular bien. Cuando el sol comenzó a bajar, nos sentamos en el porche para tomar un café. María de los Dolores había encontrado un peine viejo en un cajón y se había peinado el cabello que ahora caía suelto sobre los hombros. Estaba más bonita, más descansada. Los arañazos del rostro ya estaban sanando. «Juan», dijo, revolviendo el azúcar en el café, «¿qué cree que va a pasar conmigo?». Era la pregunta que yo había estado evitando hacerme a mí mismo todo el día. «No sé», respondí con honestidad. «Depende de lo que quieras hacer. No sé lo que quiero, solo sé lo que no quiero. Volver a esa casa, estar cerca de él, vivir con miedo. ¿Tienes algún lugar a donde ir? ¿Parientes, amigos?». «No, mi madre era hija única. Mis abuelos murieron cuando yo era pequeña. Del lado de mi padre verdadero no conozco a nadie». «¿Y amigos?». «Es difícil tener amigos cuando vives escondida, con vergüenza, sin poder contarle a nadie lo que pasa dentro de casa». Entendí su situación. Estaba sola en el mundo, sin dinero, sin conocidos, sin opciones. Cualquier decisión que tomara iba a ser arriesgada. ¿Sabes hacer algo? ¿Trabajar en qué? Sé cocinar, limpiar la casa, cuidar la huerta, coser un poco. Aprendí esas cosas con mi madre, pero nunca trabajé fuera de casa. Él no me dejaba. Decía que una mujer trabajando fuera se vuelve una cualquiera, que el lugar de la mujer es dentro de casa. En realidad, creo que él tenía miedo de que yo conociera gente, de que alguien se diera cuenta de cómo me trataba. La rabia me subió de nuevo al pecho. Ese tipo de hombre no era hombre, era cobarde, controlador, parásito. Vivía chupando la vida de los demás porque no tenía el valor de construir la suya propia. «Bueno», dije intentando pensar en una solución, «puedes quedarte aquí por unos días hasta que decidas qué hacer. La casa es grande, no falta comida y estás a salvo. ¿Y si él viene a buscarme? Si él viene, va a tener que lidiar conmigo primero». Ella me miró a los ojos, buscando algo. Tal vez certeza, tal vez fuerza, tal vez solo la confirmación de que yo estaba hablando en serio. «¿Por qué está haciendo esto por mí?», preguntó de nuevo. «Porque es lo correcto», respondí. «¿Y por qué?». «Porque hace 3 años esta casa solo tiene tristeza dentro. Desde ayer tiene vida de nuevo, tiene olor a comida, sonido de gente, algo creciendo. Quizás tú me necesitas, pero yo también te necesito a ti». Fue la primera vez que admití eso en voz alta, y fue la primera vez que percibí que era verdad. María de los Dolores sonrió, y esta vez la sonrisa fue más grande, más verdadera. «Entonces, creo que podemos ayudarnos», dijo. Aquella noche antes de dormir, me quedé en el porche mirando las estrellas. La casa estaba quieta, pero no estaba vacía. Era una diferencia pequeña, pero que cambiaba todo. Allá dentro, en el cuarto de huéspedes, dormía una persona que confió en mí, que creyó que yo no iba a lastimarla, que podía bajar la guardia y descansar. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie confiaba en mí así? El viento meció las hojas del mezquite y por un momento tuve la extraña sensación de que Lucía estaba allí, aprobando mis decisiones, sonriendo por el rumbo que las cosas estaban tomando. Tal vez era imaginación, tal vez era nostalgia, o tal vez era solo la vida mostrándome que a veces, cuando uno menos espera, una puerta se abre en el lugar donde solo había pared.
Una semana pasó. 7 días que cambiaron el ritmo de mi vida completamente. María de los Dolores se acopló a la rutina de la hacienda como si siempre hubiera estado allí. Se despertaba temprano, preparaba el café, cuidaba la huerta que estaba algo abandonada desde que Lucía murió. Las plantas parecían haber resucitado con sus cuidados. Los tomates se pusieron más rojos, la lechuga más verde, las flores más vistosas. Por la tarde, ella cosía, remendando mi ropa vieja, o se quedaba leyendo unos libros que Lucía había dejado. Era buena lectora. Sabía leer en voz alta de un modo que capturaba la atención, hacía que las historias cobraran vida. A veces, después de la cena, me leía en el porche y yo me quedaba oyendo el sonido de su voz mezclado con el canto de los grillos. Pero aquel sábado por la mañana, las cosas comenzaron a cambiar. Yo estaba en el corral separando unas novillas para llevar al potrero nuevo cuando vi el polvo levantándose en el camino. Era un carro negro, modelo antiguo, viniendo despacio en dirección a la casa. El estómago se me apretó. Poca gente venía a visitarme y quien venía no solía llegar en carro desconocido. Solté el trabajo y fui caminando hasta la casa. María de los Dolores estaba tendiendo ropa en el tendedero, pero cuando vio mi cara preocupada, paró lo que estaba haciendo. «¿Qué pasó?», preguntó. «Viene un carro por ahí. No lo reconozco». Su rostro se puso blanco al instante. Las manos le empezaron a temblar. «Es él», susurró. «Estoy segura de que es él». El carro paró frente al portón. Bajaron 2 hombres. Uno era alto, fuerte, de unos 40 y tantos años, con barriga chelera y cara de pocos amigos. El otro era más joven, delgado, nervioso. El mayor vestía camisa de vestir algo arrugada y pantalones de mezclilla. Tenía pinta de quien estaba acostumbrado a mandar y ser obedecido. «Ese es él», María de los Dolores confirmó, la voz casi desvaneciéndose. «El alto es el Tonino». Sentí la rabia hervir en el pecho, pero me obligué a mantener la calma. No podía dejar que la emoción tomara control. Necesitaba pensar bien, actuar con inteligencia. «Ve adentro de la casa», le dije. «Quédate en el cuarto, no aparezcas, y si él quiere entrar, no va a entrar, te lo garantizo». Ella dudó un segundo, luego corrió adentro. Yo caminé hasta el portón despacio, intentando aparentar tranquilidad. Los 2 hombres estaban recargados en el carro, esperándome. «Buenos días», dije, parándome a unos 3 metros de ellos. «¿En qué puedo ayudar?». El tal Tonino me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando un animal en el corral. «¿Usted es el dueño aquí?», preguntó. La voz era gruesa, algo ronca de cigarro. «Soy Juan Bautista de los Santos. ¿Y ustedes?». «Antonio Silva de Tepatitlán. Estoy buscando a una persona, una muchacha de 20 y tantos, cabello castaño, que puede haber pasado por aquí hace una semana». «Mucha gente pasa por aquí», respondí. «El camino es público». Él dio un paso en mi dirección. El otro hombre se quedó parado, pero se llevó la mano al bolsillo del pantalón, como si tuviera algo allí dentro. «No estoy jugando, viejo», Tonino dijo, la voz volviéndose más amenazadora. «La muchacha es mi hijastra, huyó de casa, se llevó dinero que no era suyo. Solo quiero llevarla de vuelta». Era mentira, claro. María de los Dolores no había hablado nada sobre dinero, y por la situación en que la encontré, estaba claro que ella había salido corriendo solo con la ropa puesta. «Si ella huyó, quizás tenía sus motivos», dije. Su cara se puso roja, dio un paso más. Ahora estaba bien cerca de mí. «Escúcheme aquí, viejo entrometido. No sé quién se cree que es, pero este asunto no es de su incumbencia. La niña es menor de edad, está bajo mi responsabilidad. Si usted la está escondiendo, está cometiendo un delito». También era mentira. María de los Dolores me había dicho que ya tenía 23 años, pero vi que él estaba intentando intimidarme, hacerme creer que estaba equivocado al ayudarla.
No estoy escondiendo a nadie, dije, mirándolo directamente a los ojos. Y aunque lo estuviera, necesitaría ver algún documento que pruebe que usted tiene autoridad para llevar a alguien a la fuerza. Él rió, pero fue una risa sin humor, peligrosa. ¿Documento? ¿Usted quiere documento? Se metió la mano en el bolsillo y sacó una cartera de piel. La abrió y mostró algo que no pude ver bien. Soy investigador privado. Tengo licencia para buscar personas desaparecidas y tengo autorización de la familia para traer a la niña de vuelta. Podía ser verdad o podía ser mentira. No tenía cómo saberlo. Pero una cosa yo sabía. Por el modo en que María de los Dolores había llegado aquí corriendo desesperada por el camino, no era por voluntad propia que iba a regresar. Aún así, dije, no vi a ninguna muchacha por aquí y ahora voy a tener que pedirles que salgan de mi propiedad. El hombre delgado salió de cerca del carro y vino en nuestra dirección. Ahora se podía ver que sí tenía algo en el bolsillo, probablemente un arma. ¿Está seguro de que no quiere colaborar?, Tonino preguntó. Sería más fácil para todo el mundo. Estoy seguro. Estoy seguro, respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Él me encaró por unos segundos que parecieron horas. Después sonrió de nuevo, aquella sonrisa cruel. Está bien, viejo. ¿Quiere hacerlo por las malas? Vamos a hacerlo por las malas. Pero yo la voy a encontrar. Y cuando la encuentre, usted se va a arrepentir de haberse metido en lo que no le importa. Los dos volvieron al carro. Antes de entrar, Tonino gritó, María, sé que estás ahí. Puedes esconderte todo lo que quieras, pero sabes que no tienes a dónde correr. En algún momento vas a tener que volver a casa. Ellos entraron en el carro y se fueron, levantando una nube de polvo rojizo, pero no se fueron de verdad. Pararon el carro unos 500 metros más adelante, debajo de un árbol grande, desde donde se podía ver mi casa. Entré corriendo. María de los Dolores estaba en la sala, recargada en la pared, temblando tanto que los dientes le castañeaban. ¿Se fueron?, preguntó. Se fueron, pero pararon allí adelante. Están vigilando. Ella se dejó caer en una silla, se llevó las manos al rostro. Yo sabía que él me iba a encontrar. Él siempre dijo que no importaba a dónde fuera, él siempre me iba a encontrar. María, escucha, le dije, arrodillándome frente a ella. Eres mayor de edad. Él no tiene ningún derecho sobre ti. Si quieres, puedo llamar a la policía. Ella negó con la cabeza. No tiene caso. Él conoce gente en la policía de Tepatitlán, y aunque no la conociera, es su palabra contra la mía. ¿Quién va a creer a una huérfana sin familia contra un hombre que tiene negocio, dinero, influencia? Desafortunadamente, ella tenía razón. Yo conocía cómo funcionaban las cosas por estos rumbos. Quien tiene dinero y conocidos siempre lleva ventaja. Entonces, ¿qué quieres hacer? Ella se quedó callada por un largo tiempo pensando. Cuando levantó el rostro, vi que tenía una determinación nueva en los ojos. Quiero quedarme aquí, dijo. Si usted me deja, no me voy a dar por vencida con él. No voy a volver a esa vida. Y si él regresa, si trae más gente, entonces vamos a enfrentarlos juntos. La palabra juntos resonó en mi cabeza. Hacía tiempo que yo no formaba parte de un juntos. Hacía tiempo que nadie contaba conmigo para enfrentar los problemas de la vida. Está bien, dije, vamos a enfrentarlos juntos, pero tenemos que ser astutos. Él puede regresar en cualquier momento y la próxima vez puede no venir solo a hablar. Pasamos el resto del día planeando. Primero, movimos algunas cosas del lugar en la casa. Si regresaran y quisieran entrar por la fuerza, tendrían que romper la puerta principal, y eso le daría tiempo a María de los Dolores para salir por la parte de atrás y esconderse en el monte. Segundo, agarré la escopeta y la dejé cargada, escondida detrás del refrigerador. Tercero, acordamos unas señales. Si yo gritaba su nombre de una manera, era para que ella corriera. Si gritaba de otra manera, era para que ella se escondiera dentro de la casa misma.
Cuando oscureció, el carro seguía allí, parado debajo del mezquite. Se podía ver el destello de los cigarros que fumaban. ¿Se van a quedar ahí toda la noche?, preguntó María de los Dolores, espiando por la cortina. No sé, quizás solo estén intentando cansarnos, ponernos nerviosos. Cenamos en silencio. La comida no tenía sabor. El miedo le quita el sabor a todo. Después de la cena nos quedamos en la sala con las luces apagadas, solo conversando bajito. Juan, dijo ella en la oscuridad, si algo me pasa, quiero que sepa que estos fueron los días más felices de mi vida. Por primera vez me sentí protegida, cuidada, respetada. No va a pasar nada, respondí, pero mi voz salió menos firme de lo que quería. Puede pasar, y si pasa, no quiero que se culpe. Usted ya hizo más por mí que cualquier persona. Me dio una oportunidad de ser feliz, aunque fuera por poco tiempo. Sentí algo raro en el pecho. Era como si estuviera perdiendo algo importante antes incluso de haber tenido tiempo de entender lo que era. Alrededor de las 10 de la noche, el carro finalmente se fue. Esperamos una hora más antes de encender las luces para asegurarnos de que se habían ido de verdad. Van a volver, dijo María de los Dolores. Probablemente iban a traer más gente. ¿Es posible? Ella me miró a los ojos. ¿Todavía está dispuesto a ayudarme, aún sabiendo que puede ser peligroso? Pensé en la pregunta. Pensé en la vida tranquila que llevaba antes de que ella llegara. Pensé en la seguridad de no involucrarse, de no complicarse, de no arriesgarse. Luego pensé en la promesa que le hice a Lucía. Pensé en lo que ella diría si me viera mandando a María de los Dolores lejos por miedo. Pensé en la semana que pasó, en la casa llena de vida, en las sonrisas, en las conversaciones, en la sensación de que yo había vuelto a ser importante para alguien. Sí, lo estoy, dije, cueste lo que cueste. Aquella noche dormí mal. Me desperté varias veces creyendo que oía ruidos afuera, carros llegando, voces, pero era solo el viento o algún animal moviéndose en el monte. Por la mañana temprano, cuando fui a ordeñar las vacas, encontré algo que me heló la sangre. Huellas extrañas en la tierra mojada cerca del corral, huellas de bota de más de una persona. Habían regresado durante la noche, habían estado rondando la casa, espiando, planeando. La guerra había comenzado. No le conté a María de los Dolores sobre las huellas. No quería dejarla más asustada de lo que ya estaba. Pero durante todo aquel domingo estuve atento a todo. Cada ruido extraño, cada movimiento diferente en el horizonte, cada sombra que no debería estar allí. No aparecieron durante el día, pero yo sabía que estaban cerca. Era una sensación mala, como cuando sientes que te están observando, pero no puedes ver quién. Por la tarde, mientras María de los Dolores cuidaba la huerta, fui hasta la casa de mi vecino más cercano, Sebastián. Vivía a unos 2 kilómetros de allí. Era un hombre de confianza, lo conocía desde niño. Sebastián, dije llegando al patio donde él reparaba un arado roto, necesito un favor. Él soltó la herramienta, se limpió las manos en la camisa. Dime, Juan, ¿qué favor es ese? Le conté toda la situación. María de los Dolores huyendo del padrastro abusivo, los hombres que vinieron a buscarme, la sensación de que estábamos siendo vigilados. Sebastián me escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza. Ese tipo de gente es peligrosa, Juan, dijo cuando terminé. Un hombre que maltrata a una mujer no tiene límite. Es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso estoy pidiendo ayuda. Si ves movimiento extraño por la región, gente que no conoces rondando por ahí, avísame. Claro, y si necesitas algo más, solo tienes que decirlo. No me gustan los cobardes que le pegan a las mujeres. Volví a casa más tranquilo. Al menos tenía a alguien de confianza cerca, alguien que podía ayudar si las cosas se ponían feas. Pero las cosas se pusieron feas más rápido de lo que esperaba.
El lunes por la mañana me desperté con el sonido de algo golpeando la ventana de mi cuarto. No era viento, era alguien tirando piedritas. Miré por el cristal y vi a María de los Dolores en el patio, todavía en camisón, con los ojos desorbitados de miedo. Me vestí corriendo y salí. Ella corrió hacia mí. «Juan, hay alguien moviendo el carro», susurró, señalando hacia el garaje donde yo guardaba mi camioneta vieja. Agarré la escopeta y fuimos despacio hasta allí. Cuando nos acercamos, vi a un hombre agachado cerca de la rueda delantera. Era el flaco que había venido con el Tonino el sábado. Cuando me vio, se levantó de un salto y salió corriendo por el monte. Fui a ver qué estaba haciendo. Había pinchado las 2 llantas delanteras y cortado unos cables debajo del cofre. La camioneta no se iba a mover de allí tan pronto. «¿Por qué hicieron eso?», María de los Dolores preguntó. «Para aislarnos. Si no podemos salir en carro, se hace más difícil pedir ayuda o huir». Ella entendió al instante la gravedad de la situación. Durante aquella mañana, otras cosas comenzaron a suceder. La cerca del Potrero Sur apareció cortada y 6 vacas huyeron. Alguien había manipulado el tubo del agua que abastecía la casa. No estaba cortado, pero estaba casi. El portón principal amaneció abierto cuando yo estaba seguro de que lo había cerrado la noche anterior. Eran pequeños sabotajes, pequeños mensajes. «Estamos aquí. Podemos hacer lo que queramos. Ustedes no están seguros». Por la tarde, Sebastián apareció a caballo preocupado. «Juan, hay gente extraña acampada cerca del río», dijo. «3 hombres en una tienda de campaña vieja. Dijeron que son pescadores, pero no tienen cañas de pescar, y uno de ellos preguntó por usted. Quería saber si vivía solo». El cerco se estaba cerrando. No se iban a ir. Iban a quedarse allí, molestándonos, cansándonos, hasta conseguir lo que querían. «Sebastián, ¿puedes llevar un mensaje a la ciudad?», le pregunté. «Necesito que alguien vaya a la comandancia, le cuente la situación al comandante». «Puedo hacerlo, pero Juan, usted sabe cómo es. La policía por aquí no es muy confiable. ¿Y si esos hombres de verdad tienen influencia?». Él no necesitó terminar la frase. Yo sabía que tenía razón, pero necesitábamos intentarlo. Aquella noche, después de que Sebastián se fue, María de los Dolores y yo nos quedamos despiertos de guardia. Nos turnábamos. Mientras uno dormía, el otro vigilaba. Alrededor de las 2 de la mañana, oí un ruido en el techo. Agarré la linterna y salí. Alguien había subido al techo y tirado unas tejas al suelo. No muchas, solo lo suficiente para hacer ruido, para ponernos nerviosos, para mostrar que podían entrar en casa cuando quisieran. «Están jugando con nosotros», dijo María de los Dolores cuando le conté lo que había pasado. «Están intentando cansarnos, volvernos locos de miedo. La vieja estrategia, asustar hasta que la persona desista». «¿Y si me fuera?», dijo de repente. «Si me fuera de aquí, dejarían de molestarlo». La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿A dónde ir? ¿Volver con él? No sé. Quizás a otro estado, intentar empezar de nuevo en otro lugar. «María, escucha», le dije, sujetándole las manos. «¿Crees que si huyes de nuevo no va a ir tras de ti? Un hombre como ese no se rinde fácilmente. Te va a cazar por todo México, si es necesario. No es cuestión de territorio, es cuestión de control. Él no te quiere de vuelta porque te ama, te quiere porque te considera propiedad suya». Ella sabía que yo tenía razón. Lo vi en sus ojos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resistir, vamos a mostrarles que no somos presa fácil. Pero el martes, las cosas empeoraron mucho. Por la mañana temprano, cuando fui al corral, encontré 2 vacas muertas. No tenían marca de disparo ni herida visible. Probablemente habían sido envenenadas. Eran 2 de las mejores vacas del hato, 2 que estaban preñadas. Sentí una rabia que no sentía hacía años. Una cosa era matar gente por rabia, por venganza. Otra cosa era matar animales inocentes solo para causar daño.
Esto mostraba el tipo de gente con la que estábamos lidiando. María de los Dolores lloró cuando vio las vacas. Se había encariñado con los animales, sabía el nombre de cada uno. ¿Por qué hicieron esto?, sollozó. Los animales no le hicieron daño a nadie. Lo hicieron para lastimarnos, para mostrarnos que pueden destruir todo lo que tenemos. Por la tarde, la situación empeoró aún más. Sebastián regresó de la ciudad con malas noticias. Hablé con el comandante, dijo, pero me dijo que no puede hacer nada mientras no haya un delito comprobado. Y dijo algo más, Juan. Parece que esos hombres de verdad tienen influencia. El comandante se puso algo nervioso cuando le hablé del tal Antonio Silva. Era lo que esperaba, pero aún así dolió oírlo. ¿Y ahora?, preguntó María de los Dolores. La miré a ella, al miedo en sus ojos, a la tristeza que había regresado después de una semana de sonrisas. Miré mi tierra, a las vacas muertas, a la casa que se estaba convirtiendo en una prisión. Tenía dos opciones: entregar a María de los Dolores y regresar a mi vida solitaria más segura, o seguir luchando y arriesgarme a perderlo todo. La hacienda, los animales, quizás hasta la vida. No fue una decisión difícil de tomar. Ahora vamos a luchar, dije, a nuestra manera. Aquella noche, por primera vez desde que María de los Dolores llegó, cerré todas las puertas y ventanas de la casa con llave. Puse la escopeta cargada al lado de la cama y un machete debajo de la almohada. Si querían guerra, iban a tener guerra. Pero yo no sabía que lo peor aún estaba por venir. No sabía que a la mañana siguiente todo iba a cambiar de una forma que jamás podría imaginar. No sabía que a veces la vida empuja a uno a situaciones donde no existen elecciones fáciles, donde cualquier decisión puede ser la equivocada. Y no sabía que María de los Dolores me estaba escondiendo un secreto que iba a cambiar todo. Fue el miércoles por la mañana cuando lo descubrí. Me desperté temprano, como siempre, pero cuando fui a la cocina a preparar el café, encontré a María de los Dolores recargada sobre el lavadero. El rostro estaba pálido, el cabello pegado a la frente por el sudor frío. «María, ¿qué te pasa?», pregunté corriendo para ayudarla. «¿Te sientes mal?». Ella se limpió la boca con un trapo. Intentó sonreír, pero la sonrisa salió débil, forzada. «Debe haber sido algo que comí ayer», dijo. «Ya pasó», pero no había pasado. Durante toda aquella mañana estuvo con náuseas, sin poder comer nada, corriendo al baño de vez en cuando. Yo creía que era nervios. Toda aquella tensión de los últimos días podía estar afectando su estómago. Fue solo por la tarde, cuando se desmayó en el patio mientras regaba las plantas, que la verdad me golpeó en la cabeza como un rayo. La cargué adentro de la casa, la acosté en el sofá, mojé un trapo con agua fría y se lo puse en la frente. Cuando despertó, me miró con una expresión que yo nunca había visto antes. Miedo mezclado con vergüenza. «Juan», dijo bajito, «necesito contarle algo». Me senté en la silla al lado del sofá, preparado para escuchar, pero nada podría haberme preparado para lo que ella iba a decir. «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un momento no pude procesar. Embarazada. María de los Dolores estaba embarazada. ¿De cuánto tiempo? Fue lo primero que pude preguntar. Unos 2 meses, quizás 3, no estoy segura. ¿Y el padre? Ella cerró los ojos como si la pregunta le causara dolor físico. «Es él, el Tonino». Sentí que el mundo daba vueltas. La rabia me subió al pecho como fuego, una rabia diferente a cualquier cosa que yo ya había sentido. No era solo rabia, era asco, revuelta, unas ganas de salir corriendo tras de aquel desgraciado y hacer justicia con mis propias manos. ¿Te forzó? María de los Dolores asintió, las lágrimas escurriéndole por el rostro. Fue el día antes de que huyera. Él llegó borracho a casa, más violento de lo normal. Dijo que yo ya estaba en edad,
que era hora de dejar de hacerme la santa. Yo intenté resistir, pero él era mucho más fuerte. Después dijo que ahora yo nunca más iba a poder huir de él, que estaba cargando un hijo suyo, y eso me ataba para siempre. Entendí todo. Por eso ella había huido desesperada. Por eso él estaba tan determinado a encontrarla. No era solo cuestión de control. Ahora había un niño involucrado. ¿Por qué no me lo contó antes?, pregunté, intentando mantener la voz calmada. Porque tenía miedo de que usted me echara. Porque pensé que si supiera que estaba embarazada y encima de una agresión, no iba a querer ayudarme más. El dolor en su voz me partió el corazón. María, escucha bien lo que voy a decir, le dije, sujetándole las manos. No importa de quién es este niño, no importa cómo fue concebido. Tú eres una persona buena que pasó por algo terrible y este niño no tiene culpa de nada. Si quieres quedarte aquí, te vas a quedar, tú y el niño. Ella me miró con una expresión de sorpresa, como si no creyera lo que estaba oyendo. Usted habla en serio, completamente en serio. Pero ¿y si es niño? ¿Y si crece parecido a él? Entonces vamos a enseñarle a ese niño a ser un hombre de verdad, a respetar a las mujeres, a proteger a quien es más débil, a hacer lo correcto aun cuando es difícil. El niño va a hacer lo que le enseñemos a hacer. María de los Dolores comenzó a llorar, pero ahora era llanto de alivio, no de desesperación. ¿Cómo puede usted ser tan bueno?, sollozó. ¿Cómo puede aceptar una situación de estas? Pensé en la pregunta. Era una situación complicada, de verdad. Yo, un viudo de 52 años cuidando a una muchacha embarazada de su propio padrastro que la violó. Si alguien me contara una historia de estas un mes atrás, yo diría que era cosa de telenovela. Pero la vida a veces pone a uno en situaciones que no están escritas en ningún manual. Y en esos momentos solo queda seguir el corazón. ¿Porque aprendí que la familia no es solo sangre? Respondí, es elección, es a quien uno decide amar y proteger. Y yo te elegí a ti y ahora elijo a este niño también. Aquella tarde todo cambió de perspectiva. Lo que antes era una cuestión de proteger a una muchacha en apuros, ahora era proteger a una madre y a un niño que iba a nacer. La responsabilidad se hizo mayor, pero el propósito quedó más claro. Cuando oscureció, como se había vuelto costumbre, regresaron a molestar. Esta vez tiraron piedras en el techo, derribaron el tendedero, cortaron la manguera de la huerta, pero María de los Dolores y yo ni les hicimos caso. Teníamos cosas más importantes en qué pensar. Juan, dijo ella mientras cenábamos, ¿y si cuando nazca el niño él viene a reclamar la paternidad? ¿Y si logra llevarla a la justicia? Era una preocupación real. Hacía tiempo que alguien no contaba conmigo para enfrentar los problemas de la vida. Está bien, dije, vamos a enfrentarlos juntos, pero tenemos que ser astutos. Él puede regresar en cualquier momento y la próxima vez puede no venir solo a hablar. Pasamos el resto del día planeando. Primero, movimos algunas cosas del lugar en la casa. Si regresaran y quisieran entrar por la fuerza, tendrían que romper la puerta principal, y eso le daría tiempo a María de los Dolores para salir por la parte de atrás y esconderse en el monte. Segundo, agarré la escopeta y la dejé cargada, escondida detrás del refrigerador. Tercero, acordamos unas señales. Si yo gritaba su nombre de una manera, era para que ella corriera. Si gritaba de otra manera, era para que ella se escondiera dentro de la casa misma. Cuando oscureció, el carro seguía allí, parado debajo del mezquite. Se podía ver el destello de los cigarros que fumaban. ¿Se van a quedar ahí toda la noche?, preguntó María de los Dolores, espiando por la cortina. No sé. Quizás solo estén intentando cansarnos, ponernos nerviosos. Cenamos en silencio. La comida no tenía sabor. El miedo le quita el sabor a todo. Después de la cena, nos quedamos en la sala, con las luces apagadas, solo conversando bajito. Juan,
dijo ella en la oscuridad. Si algo me pasa, quiero que sepa que estos fueron los días más felices de mi vida. Por primera vez me sentí protegida, cuidada, respetada. No va a pasar nada, respondí, pero mi voz salió menos firme de lo que quería. Puede pasar, y si pasa, no quiero que se culpe. Usted ya hizo más por mí que cualquier persona. Me dio una oportunidad de ser feliz, aunque fuera por poco tiempo. Sentí algo raro en el pecho. Era como si estuviera perdiendo algo importante antes incluso de haber tenido tiempo de entender lo que era. Alrededor de las 10 de la noche, el carro finalmente se fue. Esperamos una hora más antes de encender las luces para asegurarnos de que se habían ido de verdad. «Van a volver», dijo María de los Dolores. «Probablemente y van a traer más gente». «¿Es posible?». Ella me miró a los ojos. «¿Todavía está dispuesto a ayudarme, aun sabiendo que puede ser peligroso?». Pensé en la pregunta. Pensé en la vida tranquila que llevaba antes de que ella llegara. Pensé en la seguridad de no involucrarse, de no complicarse, de no arriesgarse. Luego pensé en la promesa que le hice a Lucía. Pensé en lo que ella diría si me viera mandando a María de los Dolores lejos por miedo. Pensé en la semana que pasó, en la casa llena de vida, en las sonrisas, en las conversaciones, en la sensación de que yo había vuelto a ser importante para alguien. «Sí, lo estoy», dije, «cueste lo que cueste». Aquella noche dormí mal. Me desperté varias veces, creyendo que oía ruidos afuera, carros llegando, voces, pero era solo el viento o algún animal moviéndose en el monte. Por la mañana temprano, cuando fui a ordeñar las vacas, encontré algo que me heló la sangre. Huellas extrañas en la tierra mojada cerca del corral, huellas de bota de más de una persona. Habían regresado durante la noche, habían estado rondando la casa, espiando, planeando. La guerra había comenzado. No le conté a María de los Dolores sobre las huellas. No quería dejarla más asustada de lo que ya estaba, pero durante todo aquel domingo estuve atento a todo. Cada ruido extraño, cada movimiento diferente en el horizonte, cada sombra que no debería estar allí. No aparecieron durante el día, pero yo sabía que estaban cerca. Era una sensación mala, como cuando sientes que te están observando, pero no puedes ver quién. Por la tarde, mientras María de los Dolores cuidaba la huerta, fui hasta la casa de mi vecino más cercano, Sebastián. Vivía a unos 2 kilómetros de allí. Era un hombre de confianza. Lo conocía desde niño. «Sebastián», dije, llegando al patio donde él reparaba un arado roto, «necesito un favor». Él soltó la herramienta, se limpió las manos en la camisa. «Dime, Juan, ¿qué favor es ese?». Le conté toda la situación. María de los Dolores, huyendo del padrastro abusivo, los hombres que vinieron a buscarme, la sensación de que estábamos siendo vigilados. Sebastián me escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza. «Ese tipo de gente es peligrosa, Juan», dijo cuando terminé. «Un hombre que maltrata a una mujer no tiene límite, es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso estoy pidiendo ayuda. Si ves movimiento extraño por la región, gente que no conoces rondando por ahí, avísame. Claro, y si necesitas algo más, solo tienes que decirlo. No me gustan los cobardes que le pegan a las mujeres». Volví a casa más tranquilo. Al menos tenía a alguien de confianza cerca, alguien que podía ayudar si las cosas se ponían feas. Pero las cosas se pusieron feas más rápido de lo que esperaba. El lunes por la mañana me desperté con el sonido de algo golpeando la ventana de mi cuarto. No era viento, era alguien tirando piedritas. Miré por el cristal y vi a María de los Dolores en el patio, todavía en camisón, con los ojos desorbitados de miedo. Me vestí corriendo y salí. Ella corrió hacia mí. «Juan, hay alguien moviendo el carro», susurró, señalando hacia el garaje donde yo guardaba mi camioneta vieja. Agarré la escopeta y fuimos despacio hasta allí. Cuando nos acercamos, vi a un hombre agachado cerca de la rueda delantera.
Era el flaco que había venido con el Tonino el sábado. Cuando me vio, se levantó de un salto y salió corriendo por el monte. Fui a ver qué estaba haciendo. Había pinchado las 2 llantas delanteras y cortado unos cables debajo del cofre. La camioneta no se iba a mover de allí tan pronto. ¿Por qué hicieron eso? María de los Dolores preguntó. Para aislarnos. Si no podemos salir en carro, se hace más difícil pedir ayuda o huir. Ella entendió al instante la gravedad de la situación. Durante aquella mañana, otras cosas comenzaron a suceder. La cerca del potrero sur apareció cortada y 6 vacas huyeron. Alguien había manipulado el tubo del agua que abastecía la casa. No estaba cortado, pero estaba casi. El portón principal amaneció abierto cuando yo estaba seguro de que lo había cerrado la noche anterior. Eran pequeños sabotajes, pequeños mensajes. Estamos aquí, podemos hacer lo que queramos. Ustedes no están seguros. Por la tarde, Sebastián apareció a caballo preocupado. Juan, hay gente extraña acampada cerca del río, dijo. 3 hombres en una tienda de campaña vieja. Dijeron que son pescadores, pero no tienen cañas de pescar. Y uno de ellos preguntó por usted. Quería saber si vivía solo. El cerco se estaba cerrando. No se iban a ir. Iban a quedarse allí, molestándonos, cansándonos hasta conseguir lo que querían. Sebastián, ¿puedes llevar un mensaje a la ciudad? Le pregunté. Necesito que alguien vaya a la comandancia, le cuente la situación al comandante. Puedo hacerlo, pero Juan, usted sabe cómo es. La policía por aquí no es muy confiable. ¿Y si esos hombres de verdad tienen influencia? Él no necesitó terminar la frase. Yo sabía que tenía razón. Pero necesitábamos intentarlo. Aquella noche, después de que Sebastián se fue, María de los Dolores y yo nos quedamos despiertos de guardia, nos turnábamos. Mientras uno dormía, el otro vigilaba. Alrededor de las 2 de la mañana, oí un ruido en el techo. Agarré la linterna y salí. Alguien había subido al techo y tirado unas tejas al suelo. No muchas, solo lo suficiente para hacer ruido. Para ponernos nerviosos, para mostrar que podían entrar en casa cuando quisieran. Están jugando con nosotros, dijo María de los Dolores cuando le conté lo que había pasado. Están intentando cansarnos, volvernos locos de miedo. La vieja estrategia, asustar hasta que la persona desista. ¿Y si me fuera? Dijo de repente. Si me fuera de aquí, dejarían de molestarlo. La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿A dónde ir? ¿Volver con él? No sé. Quizás a otro estado, intentar empezar de nuevo en otro lugar. María, escucha, le dije, sujetándole las manos. ¿Crees que si huyes de nuevo no va a ir tras de ti? Un hombre como ese no se rinde fácilmente, te va a cazar por todo México si es necesario. No es cuestión de territorio, es cuestión de control. Él no te quiere de vuelta porque te ama, te quiere porque te considera propiedad suya. Ella sabía que yo tenía razón, lo vi en sus ojos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resistir, vamos a mostrarles que no somos presa fácil. Pero el martes, las cosas empeoraron mucho. Por la mañana temprano, cuando fui al corral, encontré 2 vacas muertas. No tenían marca de disparo ni herida visible. Probablemente habían sido envenenadas. Eran 2 de las mejores vacas del hato, 2 que estaban preñadas. Sentí una rabia que no sentía hacía años. Una cosa era matar gente por rabia, por venganza. Otra cosa era matar animales inocentes solo para causar daño. Esto mostraba el tipo de gente con la que estábamos lidiando. María de los Dolores lloró cuando vio las vacas. Se había encariñado con los animales, sabía el nombre de cada uno. ¿Por qué hicieron esto?, sollozó. Los animales no le hicieron daño a nadie. Lo hicieron para lastimarnos, para mostrarnos que pueden destruir todo lo que tenemos. Por la tarde, la situación empeoró aún más. Sebastián regresó de la ciudad con malas noticias. Hablé con el comandante, dijo, pero me dijo que no puede hacer nada mientras no haya un delito comprobado.
Y dijo algo más. Juan, parece que esos hombres de verdad tienen influencia. El comandante se puso algo nervioso cuando le hablé del tal Antonio Silva. Era lo que esperaba, pero aún así dolió oírlo. ¿Y ahora?, preguntó María de los Dolores. La miré a ella, al miedo en sus ojos, a la tristeza que había regresado después de una semana de sonrisas. Miré mi tierra, a las vacas muertas, a la casa que se estaba convirtiendo en una prisión. Tenía dos opciones: entregar a María de los Dolores y regresar a mi vida solitaria más segura, o seguir luchando y arriesgarme a perderlo todo. La hacienda, los animales, quizás hasta la vida. No fue una decisión difícil de tomar. Ahora vamos a luchar, dije, a nuestra manera. Aquella noche, por primera vez desde que María de los Dolores llegó, cerré todas las puertas y ventanas de la casa con llave. Puse la escopeta cargada al lado de la cama y un machete debajo de la almohada. Si querían guerra, iban a tener guerra. Pero yo no sabía que lo peor aún estaba por venir. No sabía que a la mañana siguiente todo iba a cambiar de una forma que jamás podría imaginar. No sabía que a veces la vida empuja a uno a situaciones donde no existen elecciones fáciles, donde cualquier decisión puede ser la equivocada. Y no sabía que María de los Dolores me estaba escondiendo un secreto que iba a cambiar todo. Fue el miércoles por la mañana cuando lo descubrí. Me desperté temprano como siempre, pero cuando fui a la cocina a preparar el café, encontré a María de los Dolores recargada sobre el lavadero. El rostro estaba pálido, el cabello pegado a la frente por el sudor frío. «María, ¿qué te pasa?», pregunté corriendo para ayudarla. «¿Te sientes mal?». Ella se limpió la boca con un trapo, intentó sonreír, pero la sonrisa salió débil, forzada. «Debe haber sido algo que comí ayer», dijo. «Ya pasó», pero no había pasado. Durante toda aquella mañana estuvo con náuseas, sin poder comer nada, corriendo al baño de vez en cuando. Yo creía que era nervios. Toda aquella tensión de los últimos días podía estar afectando su estómago. Fue solo por la tarde, cuando se desmayó en el patio mientras regaba las plantas, que la verdad me golpeó en la cabeza como un rayo. La cargué adentro de la casa, la acosté en el sofá, mojé un trapo con agua fría y se lo puse en la frente. Cuando despertó, me miró con una expresión que yo nunca había visto antes, miedo mezclado con vergüenza. «Juan», dijo bajito, «necesito contarle algo». Me senté en la silla al lado del sofá, preparado para escuchar, pero nada podría haberme preparado para lo que ella iba a decir. «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un momento no pude procesar. Embarazada. María de los Dolores estaba embarazada. ¿De cuánto tiempo? Fue lo primero que pude preguntar. Unos 2 meses, quizás 3, no estoy segura. ¿Y el padre? Ella cerró los ojos como si la pregunta le causara dolor físico. Es él, el Tonino. Sentí que el mundo daba vueltas. La rabia me subió al pecho como fuego. Una rabia diferente a cualquier cosa que yo ya había sentido. No era solo rabia, era asco, revuelta, unas ganas de salir corriendo tras de aquel desgraciado y hacer justicia con mis propias manos. ¿Te forzó? María de los Dolores asintió, las lágrimas escurriéndole por el rostro. Fue el día antes de que huyera. Él llegó borracho a casa, más violento de lo normal. Dijo que yo ya estaba en edad, que era hora de dejar de hacerme la santa. Yo intenté resistir, pero él era mucho más fuerte. Después dijo que ahora yo nunca más iba a poder huir de él, que estaba cargando un hijo suyo y eso me ataba para siempre. Entendí todo. Por eso ella había huido desesperada. Por eso él estaba tan determinado a encontrarla. No era solo cuestión de control, ahora había un niño involucrado. ¿Por qué no me lo contó antes?, pregunté, intentando mantener la voz calmada. Porque tenía miedo de que usted me echara.
porque pensé que si supiera que estaba embarazada y encima de una agresión, no iba a querer ayudarme más. El dolor en su voz me partió el corazón. María, escucha bien lo que voy a decir, le dije, sujetándole las manos. No importa de quién es este niño, no importa cómo fue concebido. Tú eres una persona buena que pasó por algo terrible y este niño no tiene culpa de nada. Si quieres quedarte aquí, te vas a quedar, tú y el niño. Ella me miró con una expresión de sorpresa, como si no creyera lo que estaba oyendo. ¿Usted habla en serio? Completamente en serio. Pero, ¿y si es niño? ¿Y si crece parecido a él? Entonces vamos a enseñarle a ese niño a ser un hombre de verdad, a respetar a las mujeres, a proteger a quien es más débil, a hacer lo correcto aun cuando es difícil. El niño va a hacer lo que le enseñemos a hacer. María de los Dolores comenzó a llorar, pero ahora era llanto de alivio, no de desesperación. ¿Cómo puede usted ser tan bueno?, sollozó. ¿Cómo puede aceptar una situación de estas? Pensé en la pregunta. Era una situación complicada, de verdad. Yo, un viudo de 52 años cuidando a una muchacha embarazada de su propio padrastro que la violó. Si alguien me contara una historia de estas un mes atrás, yo diría que era cosa de telenovela. Pero la vida a veces pone a uno en situaciones que no están escritas en ningún manual. Y en esos momentos solo queda seguir el corazón. Porque aprendí que la familia no es solo sangre, respondí. Es elección. Es a quien uno decide amar y proteger. Y yo te elegí a ti, y ahora elijo a este niño también. Aquella tarde todo cambió de perspectiva. Lo que antes era una cuestión de proteger a una muchacha en apuros, ahora era proteger a una madre y a un niño que iba a nacer. La responsabilidad se hizo mayor, pero el propósito quedó más claro. Cuando oscureció, como se había vuelto costumbre, regresaron a molestar. Esta vez tiraron piedras en el techo, derribaron el tendedero, cortaron la manguera de la huerta, pero María de los Dolores y yo ni les hicimos caso. Teníamos cosas más importantes en qué pensar. Juan, dijo ella mientras cenábamos, ¿y si cuando nazca el niño, él viene a reclamar la paternidad? ¿Y si logra llevarla a la justicia? Era una preocupación real. Por más que el niño hubiera sido concebido en una agresión, legalmente el Tonino aún podía tener derechos. Vamos a resolver eso cuando llegue el momento, dije. Por ahora lo importante es que tú y el niño estén bien. Necesitamos un médico para que haga el prenatal, para ver si todo está bien. Ella tenía razón, pero ir a la ciudad ahora con ellos vigilando sería peligroso. Voy a encontrar una solución. Hay una partera aquí cerca. Doña Sebastiana es una mujer de confianza. Ya ayudó a traer a la mitad de los niños de la región al mundo. Y si ella cuenta a alguien, no va a contar. Ella sabe guardar secretos. El jueves por la mañana, mientras María de los Dolores descansaba, fui a pie hasta la casa de doña Sebastiana. Era una caminata de 1 hora, pero con la camioneta descompuesta no había otra manera. Doña Sebastiana era una mujer fuerte, de unos 60 años, partera desde los 20, sabía de embarazo y parto más que muchos médicos titulados. Cuando le conté la situación, negó con la cabeza indignada. Ese tipo de hombre debería pudrirse en la cárcel, dijo. Pero desafortunadamente, la justicia por aquí no funciona para quien no tiene dinero. ¿Usted puede ayudar, doña? Claro que puedo. Traiga a la muchacha aquí mañana por la mañana. La voy a examinar, a ver cómo está todo. Hay un problema. Nos están vigilando la casa. Si la ven saliendo pueden intentar algo. Doña Sebastiana pensó por un momento. Entonces yo voy a ir allá esta noche por la vereda del monte. Nadie me va a ver. En el camino de regreso a casa, fui pensando en la situación. Cada día que pasaba, las cosas se complicaban más. Ahora no era solo proteger a María de los Dolores, era proteger a una embarazada y al niño que ella llevaba. Pero también me di cuenta de una cosa.
Por primera vez en 3 años, yo tenía un propósito de verdad. No era solo trabajar para pasar el tiempo, no era solo existir esperando que llegara la muerte, era cuidar de alguien que me necesitaba, era ser importante en la vida de personas que importaban para mí, era volver a tener una familia. Cuando llegué a casa, María de los Dolores estaba en el porche cosiendo una ropita de bebé que había empezado a hacer con retazos de tela. Verla allí, pensando en el futuro del niño, planeando incluso en medio de toda aquella confusión, me llenó de una ternura que yo no sabía que aún existía en mí. ¿Cómo le fue con doña Sebastiana?, preguntó cuando me vio. Ella viene aquí mañana por la noche para examinarte. Es una mujer buena, de confianza. ¿Y si es niña?, preguntó de repente, la mano en la barriga que aún no mostraba el embarazo. ¿Cómo así? ¿Qué nombre le pondría? Pensé un poco. Solo un nombre me vino a la cabeza. Esperanza, dije, porque eso fue lo que trajiste a mi vida. Ella sonrió y fue la primera sonrisa verdaderamente feliz que vi en ella desde que llegó. Esperanza, repitió. Es un nombre bonito. Aquella noche, cuando fui a dormir, me quedé pensando en cómo la vida había cambiado. Un mes atrás, yo era un hombre acabado, sin futuro, viviendo de recuerdos. Ahora era un hombre con una familia para proteger, con responsabilidades, con razones para luchar. El embarazo de María de los Dolores lo cambiaba todo. Hacía nuestra situación más peligrosa, pero también más importante. Ahora no luchábamos solo por nosotros, luchábamos por el futuro de un niño inocente. Y si el Tonino creía que el embarazo iba a facilitarle las cosas, estaba muy equivocado. En realidad, había hecho exactamente lo contrario. Me había dado más motivos para nunca entregarla. Me había dado una razón para luchar hasta el final. El viernes, las cosas llegaron al límite. Doña Sebastiana había venido la noche anterior, como prometido, examinó a María de los Dolores y dio la buena noticia. El embarazo estaba normal, el niño se desarrollaba bien, 3 meses exactos, pero también dio la advertencia que yo no quería oír. María de los Dolores necesitaba cuidados especiales, descanso, buena alimentación, y principalmente necesitaba estar lejos de estrés y miedo. Esta muchacha está al límite, doña Sebastiana me dijo antes de irse. Su cuerpo está débil, su mente está cansada. Si sigue así puede perder al niño. Era exactamente lo que yo temía. Toda aquella persecución, aquel miedo constante le estaba haciendo daño a ella y al bebé. Por la mañana temprano, cuando fui a cuidar el ganado, encontré 3 vacas muertas más. Ahora eran 8 en total. La mitad de mi hato se estaba acabando. Si seguía así, en una semana yo estaría en la ruina, pero lo peor aún estaba por venir. Alrededor del mediodía, María de los Dolores estaba descansando en el cuarto cuando oímos el ruido de carros llegando. No era solo un carro esta vez, eran 3. Miré por la ventana y vi al Tonino bajando del primero. Otros 2 hombres del segundo y del tercero salieron 3 más, incluyendo uno que parecía ser policía. Estaba uniformado. María, ve al cuarto del fondo, le dije. Quédate allí y no salgas, no importa lo que pase. Y si ellos entran, no van a entrar. Pero cuando dije eso, no estaba tan seguro. 6 hombres contra mí solo no eran muchas probabilidades. Agarré la escopeta, revisé si estaba cargada y fui hasta la puerta principal. Ellos ya estaban en el portón conversando entre sí. El Tonino señalaba hacia la casa, gesticulaba, parecía estar dando instrucciones. Abrí la puerta y salí al porche. La distancia entre nosotros era de unos 20 metros. Lo suficientemente cerca para que yo oyera lo que hablaban, lo suficientemente lejos para tener tiempo de reaccionar si intentaban algo. «Buenos días», dije, la voz lo más firme que pude. El Tonino se adelantó. Estaba vestido mejor esta vez. Traje oscuro, zapatos de vestir
Quería dar impresión de autoridad. ¿Juan Bautista de los Santos?, preguntó. Soy yo. Soy el investigador Antonio Silva. Este de aquí es el cabo Ferreira de la Policía Municipal de Tepatitlán, apuntó al hombre uniformado. Tenemos una orden de cateo y aprehensión. Mi corazón se disparó. Orden de cateo y aprehensión. ¿Orden para qué? El tal cabo se adelantó. Era un hombre de unos 40 años, bajo, barrigón, con cara de quien no estaba muy cómodo con la situación. Orden para buscar a la menor María de los Dolores Silva, desaparecida hace 2 semanas, dijo leyendo un papel. Hay sospechas de que pueda estar siendo mantenida en cautiverio en esta propiedad. ¿Menor?, pregunté. ¿Qué menor? La muchacha tiene 17 años. El Tonino mintió descaradamente. Es mi hijastra. Está bajo mi tutela legal. Huyó de casa llevando dinero y objetos de valor. Eran todas mentiras, claro. María de los Dolores tenía 23 años y no había llevado nada cuando huyó. Pero allí, frente a un policía con un papel que parecía oficial en la mano, sus mentiras sonaban como verdad. ¿Puedo ver esa orden?, pregunté. El cabo dudó un segundo, después extendió el papel. Lo agarré y leí rápidamente. Parecía oficial de verdad. Tenía sello, firma, timbre. Podía ser falso, pero si lo era, era una falsificación muy bien hecha. ¿Y si le digo que no hay nadie aquí?, pregunté devolviendo el papel. Entonces, vamos a tener que registrar la casa para asegurarnos, el cabo respondió. La orden autoriza la búsqueda en toda la propiedad. Estaba acorralado. Si los dejaba entrar, iban a encontrar a María de los Dolores. Si no los dejaba, iban a entrar por la fuerza, alegando resistencia a la autoridad. Ustedes pueden registrar, dije finalmente, pero juntos y nadie toca nada que no sea necesario. El Tonino sonrió. Aquella sonrisa venenosa que yo ya conocía. Muy sensato de su parte. Entraron en la casa como una invasión. Fueron directo a los cuartos, abrieron armarios, miraron debajo de las camas, revisaron todo. Yo los acompañaba, el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Cuando llegaron al cuarto del fondo, la puerta estaba cerrada. ¿Qué hay en ese cuarto?, el cabo preguntó. Es donde guardo cosas viejas, mentí. Ropa de mi difunta esposa, muebles rotos. El Tonino fue directo a la puerta y trató de abrirla. Estaba cerrada con llave por dentro. ¿Por qué está cerrada con llave?, preguntó la voz cargada de sospecha. La cerradura está fallando desde hace meses. A veces se traba sola. Era una mentira débil, pero era lo que tenía. Cabo, ¿puede romper esa puerta?, el Tonino pidió. El policía se puso algo incómodo. Percibí que él no estaba muy a gusto con toda la situación. Quizás sospechaba que estaba siendo utilizado. Antes de eso, voy a intentar hablar con quien está allí dentro, dijo. Se acercó a la puerta y golpeó. Policía, si hay alguien ahí dentro, abra la puerta. Es solo una conversación. Nadie va a lastimar a nadie. Silencio total. Él golpeó de nuevo. Muchacha, si eres María de los Dolores, no necesitas tener miedo. Solo queremos conversar, aclarar la situación. Aún silencio. El Tonino estaba perdiendo la paciencia. «Rómpala ya esa puerta», gritó. «Calma», el cabo dijo. «Voy a hacer las cosas del modo correcto». Fue cuando oímos un gemido bajo viniendo de dentro del cuarto. Después otro y otro. Se me heló la sangre. Reconocía el sonido. María de los Dolores estaba teniendo contracciones. El estrés, el miedo, la situación entera la estaba haciendo entrar en trabajo de parto prematuro. ¿Qué es ese ruido?, el cabo preguntó. No había más cómo esconderlo. Es una mujer que se está sintiendo mal, dije. Necesita ayuda médica urgente. «Abra esa puerta ahora», el Tonino gritó. «No puedo. Ella está teniendo un bebé». La frase cayó como una bomba. Todos se quedaron en silencio por un momento. «¿Teniendo un bebé?», el cabo repitió. «Está embarazada de 3 meses. El estrés que ustedes están causando aquí le está provocando un aborto espontáneo.
Si no llamamos ayuda médica ahora, ella puede morir. El Tonino se puso blanco. Aun siendo un monstruo, él sabía que una muerte en la historia iba a complicarlo todo. «¡Eso es mentira!», gritó. «Ella no puede estar embarazada». Pero los gemidos de dolor viniendo del cuarto dejaban claro que no era mentira. «Cabo», dije desesperado. «Necesito una ambulancia ahora». El policía estaba visiblemente perturbado. La situación se le había salido completamente de control. Yo voy a llamar a emergencias», dijo agarrando el radio. «¡No!», el Tonino gritó. «Eso es una farsa. Ella está fingiendo». Otro gemido vino del cuarto, más fuerte esta vez. Después, el sonido de algo cayendo al suelo. No aguanté más. Corrí hacia la puerta del cuarto. «María, abre la puerta, necesito ayudarte». La voz de ella vino débil, llena de dolor. «Juan, me está doliendo mucho. Hay sangre». Listo, era real. Ella estaba perdiendo al niño. Me volví hacia el cabo. «Por el amor de Dios, hombre, déjeme entrar en ese cuarto. Ella puede morir». El cabo miró al Tonino, después a mí, después a la puerta. Estaba en una situación que no sabía cómo resolver. «¿La abres tú o la rompo?», dijo finalmente. «María», grité. «Vas a tener que abrir. Necesito ayudarte». Oímos el ruido de la llave girando. La puerta se abrió. María de los Dolores estaba en el suelo, recargada en la pared, el rostro pálido como el papel, las manos ensangrentadas, apretándose el vientre. Cuando vio al Tonino detrás de mí, los ojos de ella se llenaron de terror puro. «No», susurró. «Por favor, no». Fue cuando todo explotó. El Tonino intentó entrar en el cuarto. Yo bloqueé el paso. Los otros hombres se movieron para sujetarme. El cabo gritaba para que todo el mundo se calmara. María de los Dolores gritaba de dolor y de miedo. En medio de la confusión, logré llegar hasta ella. «Calma», dije sujetándole la mano. «Todo va a estar bien. Voy a cuidarte». Pero no todo iba a estar bien. La sangre en su falda mostraba que estábamos perdiendo al niño que ella había comenzado a amar, a pesar de todo. Al niño que representaba esperanza en medio de tanto dolor. «Juan», ella susurró en mi oído. «No dejes que me lleve, por favor. Prefiero morir». Miré en sus ojos y vi desesperación total. Vi a una mujer que prefería la muerte al regreso al infierno que había dejado. Fue cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Me levanté, agarré la escopeta que había dejado recargada en la pared y apunté al Tonino. «Salgan de mi casa», dije. La voz baja, pero firme. «Juan», el cabo dijo nervioso. «Baje esa arma. No complique más las cosas». «Las cosas ya están complicadas», respondí. «Esta mujer está teniendo un aborto por el terror que ustedes causaron. Si ella muere, va a ser culpa de ustedes». «¡Viejo loco!», el Tonino gritó. «¿Usted no puede?» «Sí puedo», lo interrumpí. «Esta es mi casa, mi tierra, y esta mujer está bajo mi protección. Salgan ahora o voy a tener que sacarlos por la fuerza». El cabo estaba en pánico. La situación se había convertido en un barril de pólvora. «Compañeros, vamos a salir», dijo. «Vamos a resolver esto de otro modo». Pero el Tonino no quería salir. «Ella es mía», berreó. «Es mi hijastra, me la llevo ahora». «No se lleva nada», dije apretando el dedo en el gatillo. Fue cuando María de los Dolores habló, la voz débil, pero clara. «Cabo, yo tengo 23 años, no soy menor de edad». El Tonino se puso blanco de nuevo. «Ella está delirando», intentó argumentar. «Tengo documentos en mi cuarto, mi INE, muestra mi edad verdadera». El cabo miró al Tonino con una expresión nueva. Sospecha. «Usted dijo que tenía 17 años». Sí, eso mismo. Entonces me explica por qué ella dice que tiene 23 y que tiene documentos probando».
El Tonino comenzó a tartamudear. La mentira se estaba desmoronando. Fue cuando María de los Dolores dijo la frase que lo cambió todo. Cabo, él me violó. El niño que estoy perdiendo es de él. Silencio total en el cuarto. Todos miraron al Tonino, que estaba ahora completamente desenmascarado. El cabo se acercó a él, la mano en el arma. ¿Es verdad esto?, preguntó. No, ella está mintiendo, está inventando todo, pero su cara lo delataba, y el cabo no era tonto. «Compañeros», les dijo a los otros hombres, «vamos a irnos ahora». «¿Cómo que vamos a irnos?», el Tonino gritó. «¿Cómo que usted mintió sobre la edad de ella e inventó una orden falsa, y ahora ella lo está acusando de violación? Esto aquí no es rescate de menor fugada. Esto aquí es otra cosa completamente diferente». El Tonino percibió que había perdido, que el castillo de mentiras se había derrumbado. «Esta historia no ha terminado», dijo, encarándome con odio. «No ha terminado ni de lejos». «Para mí terminó», respondí. «Y si usted aparece en mi tierra de nuevo, no va a salir vivo». Ellos salieron. Oí los carros encenderse, el ruido de los neumáticos en el camino. Cuando el último sonido se perdió en la distancia, me arrodillé al lado de María de los Dolores. Ella aún sangraba. Necesitábamos ayuda médica real, urgente. «Aguanta firme», le dije. «Voy a buscar a doña Sebastiana». «Juan», ella susurró. «¿El niño?» «Lo sé, pero lo importante ahora es salvarte a ti». La cargué hasta mi cama. Corrí hasta la casa de doña Sebastiana. La traje de vuelta. Durante toda aquella noche luchamos para salvar la vida de María de los Dolores. Perdimos al niño, pero la salvamos a ella. Y cuando amaneció, supe que nuestras vidas habían cambiado para siempre, que la guerra había terminado, pero a un precio muy alto. Supe también que, a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, aún había esperanza, porque a veces perder una batalla no significa perder la guerra, y a veces el amor verdadero nace exactamente en los momentos más oscuros de la vida. 3 meses después, me despierto con el olor a café fresco y pan dulce viniendo de la cocina. Es un olor que llena toda la casa, que me hace sonreír antes incluso de abrir los ojos completamente. Hace un año, yo me despertaba con silencio. Hoy me despierto con vida. Me levanto despacio. A los 53 años, las articulaciones tardan un poco más en funcionar por la mañana y voy hasta la ventana. Allá afuera, el sol nace por detrás de las montañas, tiñendo la llanura zacatecana de dorado. Las vacas pastan tranquilas en el potrero. Logré reponer el hato poco a poco y ahora tengo incluso más cabezas que antes. Pero lo que más me llama la atención es la mujer en el patio cuidando la huerta. María de los Dolores está agachada entre las plantas de tomate, recogiendo los frutos maduros en una cesta de palma. Usa un vestido sencillo, azul, que ella misma cosió. El cabello lo tiene recogido en una coleta suelta, y cuando se mueve, algunos mechones se escapan. Ella está diferente de la mujer asustada que encontré en el camino hace 6 meses. Subió de peso, las mejillas se le hicieron más llenas, la piel más rosada, pero principalmente ganó paz. Ya no mira por encima del hombro a cada ruido, ya no se despierta gritando en medio de la noche. Sonríe con facilidad, ríe mis chistes malos, canta mientras cocina. El aborto fue difícil, no solo físicamente. Doña Sebastiana dice que ella casi muere de hemorragia, sino principalmente emocionalmente. Aun sabiendo cómo aquella criatura había sido concebida, María de los Dolores había empezado a amarla. Había hecho planes, pensado en nombres, imaginado cómo sería ser madre. Perderla fue como perder un pedazo de futuro. Durante 2 semanas casi no habló. Se quedaba en el cuarto, mirando por la ventana, comiendo poco, durmiendo mal. Yo respeté su duelo. Me mantuve cerca sin presionar. La cuidé como pude. Fue una mañana de domingo cuando todo cambió. Yo estaba en el porche tomando café cuando ella apareció ya vestida.
peinada, con una determinación nueva en la mirada. «Juan», dijo, «necesito decirle una cosa. Dime, quiero empezar de nuevo. Quiero dejar de vivir en el pasado y empezar a construir un futuro, pero no sé cómo». «¿Cómo así?». Ella se sentó en la silla al lado de la mía, la misma silla de Lucía donde se sentó la primera noche. «Quiero aprender a vivir de nuevo, a confiar de nuevo, a ser feliz de nuevo. ¿Usted puede enseñarme?». Fue una de las preguntas más bonitas que me han hecho en la vida. «Puedo intentarlo», respondí, «pero creo que vamos a aprender juntos». Y fue lo que sucedió. Empezamos despacio, como quien aprende a caminar después de un accidente. Primero fueron pequeñas cosas. Ella volvió a cocinar, a cuidar la huerta, a leer por la noche en el porche. Después fueron cosas mayores, salidas a la ciudad, visitas a los vecinos, idas a la iglesia los domingos. Cada día ella se ponía más fuerte, más confiada, más parecida a la mujer que debería haber sido antes de todo aquel dolor. Y yo volví a sentirme vivo. No fue un proceso fácil. Hubo momentos de recaída, noches de pesadilla, días de tristeza. Hubo también la cuestión práctica de explicar a los vecinos quién era María de los Dolores, por qué estaba viviendo conmigo, cuál era nuestra relación. Al principio, la gente murmuraba. Decían que yo me estaba aprovechando de una muchacha en situación difícil, que estaba haciendo el ridículo, que un hombre de mi edad no debería meterse en problemas. Pero poco a poco, viendo cómo nos tratábamos, cómo ella estaba bien cuidada y respetada, cómo nuestra convivencia era armoniosa, los comentarios fueron cesando. Ayudó mucho el hecho de que el cabo Ferreira, aquel policía de Tepatitlán, hizo un informe completo sobre lo que sucedió aquel día. El Tonino acabó siendo investigado y descubrieron que él realmente había falsificado la orden, mentido sobre la edad de María de los Dolores y que había otras denuncias de acoso contra él. No fue arrestado. La influencia y el dinero aún pesan mucho en la justicia, pero perdió la licencia de investigador y quedó con la reputación manchada. Más importante, nunca más apareció por aquí. Hoy, 6 meses después de aquella noche terrible, nuestra vida encontró un ritmo nuevo. Me despierto temprano, cuido el ganado, regreso para el almuerzo. Por la tarde a veces voy a la ciudad a resolver alguna cosa. A veces me quedo en casa reparando cercas o trabajando en el campo. María de los Dolores cuida la casa, la huerta, hace la comida, cose. Por la noche cenamos juntos, conversamos en el porche. A veces ella lee algún libro en voz alta. Es una vida sencilla, pero es una vida llena. Anoche, después de la cena, estábamos sentados en el porche viendo las estrellas cuando ella me hizo una pregunta que me conmovió. «Juan», dijo, «¿usted cree que Lucía aprobaría nuestra situación?». Pensé bien antes de responder. Era una pregunta importante que merecía una respuesta honesta. «Creo que sí», dije. «Lucía siempre decía que el amor no disminuye cuando es dividido, se multiplica. Que una persona puede amar a varias personas de formas diferentes sin que un amor le quite valor al otro. Pero usted la amó a ella primero. Yo siempre voy a ser la segunda». «María», le dije tomando su mano, «tú no eres la segunda Lucía. Tú eres la primera María de los Dolores. Son personas diferentes, amores diferentes, historias diferentes. No hay primero ni segundo. Hay presente y pasado, y mi presente es contigo». Ella sonrió, apretó mi mano. ¿Cómo es que un hombre sencillo del campo sabe decir esas cosas bonitas? Porque aprendí que las cosas más importantes de la vida son siempre sencillas. Lo difícil es tener el valor de aceptar esa simplicidad. Esta mañana, mientras la veo recogiendo tomates en el patio, pienso en lo extraño que es el modo en que la vida funciona. Hace un año, yo era un hombre acabado, viviendo de recuerdos, esperando que llegara la muerte.
Hoy soy un hombre con planes, con responsabilidades, con alguien que depende de mí y de quien yo dependo también. María de los Dolores no reemplazó a Lucía. Nadie podría hacer eso, pero ella trajo algo nuevo, algo que yo no sabía que necesitaba. La oportunidad de ser importante para alguien de nuevo, de proteger, de cuidar, de amar de un modo diferente, pero igualmente verdadero. Ella perdió una criatura, pero ganó una familia. Yo perdí una esposa, pero gané una compañera. Los dos salimos lastimados de nuestras historias pasadas, pero es exactamente por eso que entendemos el dolor el uno del otro. Todavía no nos casamos, no tenemos prisa. Estamos viviendo un día a la vez, construyendo confianza, construyendo cariño, construyendo un futuro que ninguno de los dos imaginaba posible. A veces, ella todavía tiene pesadillas. A veces yo todavía extraño a Lucía de un modo que me duele en el pecho, pero aprendimos que el dolor forma parte de la vida y que lo importante no es no sentir dolor, es no dejar que el dolor nos impida sentir alegría también. Voy hasta la cocina, sirvo 2 tazas de café, le llevo una a ella al patio. «Buenos días», le digo, extendiendo la taza. «Buenos días», ella responde y me da un beso en el rostro. Un beso sencillo, cariñoso, sin prisa. «Los tomates están bonitos este año», comento. Creo que voy a hacer salsa para conservar y mermelada también de esa que te gusta». «Buena idea». Nos quedamos allí parados, tomando café, mirando la huerta, oyendo a los pajaritos cantando en los árboles. Es un momento común del día a día, sin nada de especial. Y quizás sea exactamente por eso que es tan especial. «Juan», ella dice de repente, «gracias». «¿Por qué?» «Por haberme enseñado que la vida puede volver a empezar cuantas veces sea necesario. Por haberme mostrado que existen hombres buenos en el mundo. Por haberme dado una oportunidad de ser feliz cuando yo creía que la felicidad no era para mí». Siento aquella cosa extraña en el pecho, aquella emoción que aún no sé definir bien. «María», le digo, «gracias a ti». ¿Por qué? Por haber aparecido en ese camino cuando yo más te necesitaba. Por haberme mostrado que una casa no es solo paredes y techo. Es gente que se importa la una por la otra, por haberme enseñado que el corazón no envejece, aun cuando el cuerpo envejece. Ella sonríe, aquella sonrisa que ilumina todo el rostro. «Creo que nos salvamos el uno al otro», dice. «Creo que sí. El sol está más alto ahora. El día promete ser caluroso. Tenemos trabajo que hacer. Yo necesito reparar la cerca del potrero norte. Ella quiere terminar de recoger las verduras para llevar al tianguis mañana. Es una vida común, de gente común, llena de tareas comunes. Pero para quien ya estuvo perdido en la oscuridad, la luz común del día a día es un milagro. Mientras camino de regreso a casa, veo a María de los Dolores cantar por lo bajo una canción que no reconozco. Debe ser algo que aprendió de su madre o que escuchó en la radio. Su voz se mezcla con el sonido del viento en las hojas, con el canto de los pájaros, con todos los pequeños ruidos que hacen que una hacienda parezca viva. Y pienso, a veces la salvación no llega del modo que uno espera, a veces no llega de lugares sagrados o personas importantes, a veces llega de un camino de tierra rojiza, de un grito en la noche, de una muchacha desesperada que necesita ayuda y un hombre solitario que necesita sentirse útil de nuevo. A veces uno salva a alguien y descubre que, en realidad, fue salvado también. Hoy por la tarde, cuando el sol esté bajando y el trabajo del día esté terminado, vamos a sentarnos en el porche como siempre hacemos. Vamos a conversar sobre cosas sencillas, el clima, el precio del ganado, los planes para la semana que viene. Quizás ella lea algún libro en voz alta o quizás solo nos quedemos en silencio mirando las estrellas aparecer en el cielo. Y todo va a estar bien, porque aprendimos que la felicidad no está en las cosas grandes y extraordinarias.
Está en los momentos pequeños y comunes, en los gestos sencillos, en la certeza de que existe alguien en el mundo que se importa con uno. Está en la posibilidad de volver a empezar siempre que sea necesario. Está en el valor de creer que incluso después de las noches más oscuras, el sol siempre vuelve a nacer y a veces trae consigo esperanzas que uno ni sabía que aún existían. Porque al final de cuentas, no importa de dónde uno viene o por dónde pasó. Lo que importa es a dónde uno elige llegar y con quién elige caminar. Y cuando encontramos a alguien dispuesto a compartir el camino, incluso el más difícil, se hace más fácil de recorrer. La vida no promete que será fácil, pero promete que será posible, siempre posible, volver a empezar.